Bienvenidos, alumnos de la Escuela Secundaria número 119 Laura Méndez de Cuenca. Alumnos de primer grado de los grupos A, B, C y D del turno matutino que están cursando la materia de Inglés 1. Primero, quisiera darles la bienvenida a esta su clase donde aprenderemos a pesar de la distancia. Comenzaremos con la unidad 2, que tiene por nombre How does reading tales enrich my life? ¿Cómo es que leer cuentos enriquece mi vida? Si ustedes recuerdan, de pequeños todos leímos cuentos o vimos alguna película sobre cuentos. Aquí como ejemplo en la imagen podemos ver el cuento de La Bella Durmiente, Cenicienta y bueno, muchos otros más. ¿Pero qué es un cuento? What is a tale? Is a fictitious or true narrative or story? ¿Es una historia o narrativa ficticia o verdadera? Here are some examples. Aquí hay algunos ejemplos. Como puedes ver está el cuento de Caperucita Roja, La Cenicienta y los tres cerditos. Las personas o animales que aparecen o participan en el cuento se les llama personajes. The people or animals that appear and participate in the tale are named characters. For example, in the tale of Cinderella, the characters are Cinderella, the fairy good mother, the prince, the stepsisters, and the mice. Por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, los personajes son Cenicienta, la hada madrina, el príncipe, las hermanastras y los ratones. Recuerda que mouse es ratón, pero mice es el plural de ratón, o sea, ratones. La persona que escribe el cuento se le llama autor. The person who writes the tale are named author. In the case of Cinderella, the author is Marcia Brown. En el caso de Cenicienta, el autor es Marcia Brown, como podemos ver en esta imagen. Esta es la portada del cuento de Cenicienta y aquí tiene escrito by Marcia Brown, lo que significa por Marcia Brown o escrito por. El autor para escribir un cuento necesita un tema. The author needs a theme to write a tale. In Cinderella, the theme is that you should make the best of any situation. En Cenicienta, el tema es que tú debes sacar lo mejor de cualquier situación. Como ejemplo, en esta situación donde estamos viviendo una pandemia, sabemos que todos vivimos dificultades, pero a pesar de eso debemos de sacar lo mejor de esto. En esta clase, por ejemplo, estamos sacando lo mejor ocupando herramientas tecnológicas. The purpose. It's also important, and in this case, the purpose is that if you are good and kind, eventually you will be regretted. El propósito. El propósito es muy importante en el cuento. En este caso, el de Cenicienta, el propósito es hacerte entender que si tú eres bueno y amable, eventualmente tú serás gratificado. Bueno, ¿cómo es que podemos escribir un cuento de hadas o un cuento? Bueno, pues nosotros necesitamos un comienzo, una parte media y un final. We can write a fairy tale with a beginning, a middle, and end. Aquí la B significa beginning, o sea, el comienzo. Para comenzar, tú para escribir un cuento debes preguntarte, ¿quiénes son los personajes? Who are the characters? ¿Cuál va a ser el lugar o la época que yo voy a escoger? What is the setting? Después vas a preguntarte, ¿cuál es el tema que yo quiero abordar y cuál es el propósito? The theme and purpose. Después de que tengas estos tres requisitos, entonces pasarás a la parte media. ¿Qué le pasa a los personajes?
What happens to the characters? Después tendrás un problema. What is the problem? O conflicto. Como siguiente número tendrás What are the main events? ¿Cuáles son los eventos centrales? Podemos seguir usando el ejemplo de Cenicienta. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, nosotros ya los mencionamos en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el tema y el propósito? También lo mencionamos en la diapositiva anterior. ¿Pero qué le pasa a los personajes? Bueno, al personaje principal, que es Cenicienta, lo que le pasa es que sus hermanastras la tratan mal. Ah, ¿y cuál es el problema? Que ella quiere ir al baile. ¿Cuáles son los eventos más importantes o los eventos centrales? Los eventos más importantes o centrales es la muerte de su padre, el baile donde conoce al príncipe y al último su boda. Esos son los eventos más importantes. Después vas a pasar a un final. ¿Cómo es que termina la historia? How does the story end? And what is the solution? ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución le dio ella a su problema? Bueno, pues la solución a su problema fue tener una hada madrina y así poder conquistar al príncipe y vivir una vida mejor. ¿Cómo es que termina la historia? Ah, pues termina con el casamiento de la princesa con el príncipe. Ahora, tú dime. Now, tell me, what was your favorite tale when you were younger? ¿Cuál es tu cuento favorito de cuando eras más pequeño? Who wrote it? ¿Quién lo escribió? Who are the characters? ¿Quiénes son los personajes? En la siguiente diapositiva te voy a presentar mi cuento favorito. What was your favorite tale when you were younger? My favorite tale was Beauty and the Beast. ¿Cuál era mi cuento favorito cuando yo era pequeña? Mi cuento favorito era La Bella y la Bestia. Who wrote it? ¿Quién lo escribió? Jacob Grimm. Fue escrito por Jacob Grimm. Who are the characters? The characters are Belle, Beast, Lumière and Gaston. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son Bella, Bestia, Lumière, Gastón. En esta imagen también aparece el padre de Bella. Obviamente hay más personajes, pero bueno, para hacerlo un poco más compacto, pues yo solo ocupé cinco personajes. Te agradezco mucho el haber estado en esta clase con nosotros. Por favor, revisa este video las veces que sean necesarias porque te será muy útil para contestar las siguientes actividades. Recuerda pasar un bonito Halloween y un bonito Día de Muertos. Espero que te encuentres bien. Nos vemos en la próxima clase.